Amada Iglesia de Cristo, muy, pero muy buenos días. Con mucho agrado delante del Señor, participo a sus vidas y a las de sus familiares la bendición de nuestro Dios, esperando que por la acción del Santo Espíritu podamos todos disfrutar en familia el escuchar en la palabra de Dios algunas de las grandes maravillas que Dios ha hecho por nosotros y para nosotros. Es impresionante ver a nuestro buen Dios fiel y amorosamente interesado por nuestras vidas. Dios se interesa cada día por nosotros. Él está interesado por nuestro crecimiento espiritual. Está interesado cómo venimos desarrollándonos como iglesia. Y en esa perspectiva Dios ha direccionado al cuerpo pastoral de la iglesia iniciar hoy una serie de enseñanzas tendientes a identificar y valorar nuestra identidad como iglesia del Señor. Y hemos titulado esta serie Alcanzados para pertenecer. El fundamento de esta serie de enseñanzas está en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 19. Recuerden que en este capítulo Pablo está hablando de la obra manifestada de Dios a través de la salvación de los judíos y los gentiles. Y dice Efesios 2, 19, así, y le voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos juntos con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Entonces estaba hablando a los creyentes a los creyentes gentiles. Entonces nosotros, los creyentes gentiles, o sea, los que no somos creyentes judíos, ahora en Cristo somos junto con los creyentes judíos parte del pueblo de Dios, ciudadanos del pueblo de Dios. Somos miembros de la familia de Dios, somos la iglesia del Señor. En las Santas Escrituras se nos revela que nosotros somos alcanzados por la gracia redentora de Cristo Jesús. Y nos dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Esa gracia del Señor es la que nos lleva a salvación, ¿verdad? Y una vez salvados, nos lleva a pertenecer a la familia de Dios. Pues la palabra de Dios también nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad, o sea, le dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, cuando el creyente pone su fe en Jesucristo, cuando el creyente confiesa a Jesús como el Señor y Dios de su vida, se le da el derecho, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y quiero que tengamos en cuenta esta maravilla, porque es que nosotros venimos a pertenecer a la familia de Dios en nuestra condición de hijos de Dios. En nuestra condición de hijos. Y eso es una gran noticia, porque ahora estamos diciendo que nuestro Padre es el Dios Todopoderoso, el Creador del universo, el soberano Señor, el único Dios vivo y verdadero, ahora es nuestro Padre. Y los creyentes en Cristo son nuestros hermanos. ¡Wow! Dios nuestro Padre, y tenemos una gran familia para disfrutar. Por eso es que tenemos que entender que el propósito de esta serie es recordar e interiorizar en nuestra mente y en nuestros corazones estas verdades maravillosas que son esenciales para disfrutar con gratitud la bendita gracia de nuestro Dios, a través de la cual nos alcanzó, nos rescató
y nos apartó del mundo para que vengamos a pertenecer a la familia de Dios, al pueblo del Señor, a ser la iglesia de Dios. Hoy nos corresponde ver que desde el principio Dios aparta un pueblo para Él. Vamos a orar para que Dios bendiga este tiempo, ¿verdad? Amado Señor y Dios, exaltamos tu santo nombre hoy, Señor Dios, como el del único Dios verdadero, santo, santo, santo. Señor, te damos gracias por ser el mismo ayer, hoy y por siempre. Damos gracias, Señor Dios, por tus inalterables verdades reveladas en tu palabra. Y gracias, Señor, por traerla a nuestros corazones en esta mañana. Te pedimos, amado Dios, que fructifique estas verdades en la vida de tus hijos, de Comunidad Viva Prado y de Comunidad Viva Villa María, unidos hoy alrededor de tu santa palabra como una sola expresión local de tu Iglesia Universal. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Dios aparta un pueblo para Él. Vamos a Deuteronomio capítulo 7 y vamos a leer del versículo 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Desde el principio de los tiempos, Dios quiso escoger un pueblo para Él entre todos los pueblos. Y ese pueblo fue el pueblo de Israel, el que Él apartó para trabajar con Él. El pueblo de Israel fue el pueblo que Dios liberó de la esclavitud de Egipto. Al pueblo de Israel fue que Dios repartió las tierras de Canaán. Y a través del pueblo de Israel vino el Mesías, nació el Mesías en ese pueblo. Y uno dice entonces, ¿cómo es que Dios escoge a Israel? ¿Por qué lo escoge? ¿Qué tenía de especial esta gente en ese pueblo que Dios fijara sus ojos en ellos? Pero nos acaba de decir el texto que leímos, que dice Dios, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Fue por la bendita gracia de Dios que le plació soberanamente escoger a Israel. Quizás porque era el pueblo que Él había prometido formar a Abraham, a Jacob y a Isaac. Y solamente su soberano amor lo lleva a escoger a este pueblo, ¿verdad? Y dice, tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Pueblo apartado para Dios. Dios aparta de las regiones paganas a Israel para que sea un pueblo para Él, un pueblo apartado para Dios, un pueblo apartado para que conozca de Dios, para que le crea a Dios, un pueblo apartado para que ame a Dios, sirva a Dios, para que le obedezca a Dios y glorifique a nuestro Dios. Y nos podemos preguntar, ¿para qué más escogió Dios a Israel? Y yo veo dos razones más. Para ser Él y solo Él el único Dios verdadero de ellos. Dios no quería que de modo alguno su pueblo
fuera idólatra como las naciones paganas vecinas de Israel. Dios no quería que su pueblo tuviese otra clase de dioses. Él quería ser Él y solo Él el Dios de Israel. Porque Dios es un Dios celoso. Y así lo expresó, lo manifestó claramente cuando dio los 10 mandamientos. En Éxodo capítulo 20, del versículo 3 al 5 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios estaba llamando la atención al mundo, a la humanidad, para que no tuviesen dioses falsos. Pero además, Dios no solamente le previene contra el pecado de la idolatría, sino que le ordena, cuando estas naciones fuesen puestas bajo la autoridad de ellos, destruir todos los lugares utilizados por esos pueblos paganos para adorar ídolos falsos, dioses falsos. Lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 12, ¿verdad? Del versículo 1 al 3, perdón. Y dice la palabra de Dios: estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Dios no solamente previene a su pueblo contra la idolatría, sino que le ordena destruir las imágenes, los ídolos. Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios excluyente. Pero aún más, Dios dice que su pueblo es de su exclusiva posesión. No le pertenece a más nadie, únicamente a Él. Eso lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 26. 26:18. Dice: Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Exclusiva, única posesión es de Dios. Nadie más puede tener posesión como Dios en Israel. Muchos años después, a través del profeta Oseas, Dios le recuerda a su pueblo en Oseas 13, versículo 4. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Dios es un Dios excluyente, es un Dios celoso. Él no quiere compartir su gloria con nadie. Su pueblo es solo de Él y solo para Él. Por este santo celo de Dios es que Él, cuando llama a Israel a ser su pueblo escogido, Él les prohíbe que tengan mezcla, que tengan relaciones, que haya emparejamiento con las mujeres o con los hombres de esas naciones paganas. Esto lo vemos ahí mismo en el capítulo 7 de Deuteronomio. Dice 7:1: Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo,
al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hijo a su hija, tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Dios, desde el momento en que llama a Israel a ser su pueblo escogido, le prohíbe emparentar con las gentes de otras naciones, buscando con eso proteger la vida de su pueblo, proteger la relación que su pueblo tuvieran con él. Porque es que cuando se hace esa unión en yugo desigual, el incrédulo termina arrastrando al creyente a los placeres de la carne, a distanciarse de Dios con las cosas del mundo. Por eso, jóvenes que me escuchan, cuando sus padres le hablen de que no deben tener relaciones con yugo desigual, no crean que esto es invento de sus padres. Esto es orden, mandamiento, mandato de nuestro Dios, buscando defender tu vida cristiana y buscando defender que no se marchite y no se altere, no se lesione tu relación personal con Él. Dios escoge a Israel también para que pertenezca a su ejército de testigos. El deseo de Dios para Israel fue que esta nación, este pueblo escogido, saliera a las otras naciones a proclamar y dar a conocer a Dios, que fueran el pueblo de Israel testigos de que Él era el único Dios del universo. Esa fue la misión que Dios le dio a Israel, que fuera un pueblo de sacerdotes que llegaran al santuario celestial a través de la fe, a orar, a adorar a Dios y a interceder por la gente del mundo. Por eso dice las Santas Escrituras que el pueblo de Israel fue tierra de sacerdotes y tierra de profetas, porque fue el pueblo escogido por Dios en ese momento para dar a conocer a Dios por todas las naciones, dar a conocer la maravilla de su amor, dar a conocer su gloria, su poder, su gracia, presentarlo como el único Dios verdadero en medio de todo ese ambiente idolátrico que existía en ese entonces. En Isaías capítulo 43 también nos manifiesta el Señor que ha escogido a su pueblo como testigos. Isaías 43, versículos 10 al 12. Vosotros sois mi testigo, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajenos. Vosotros pues sois mi testigo, dice Jehová, que yo soy Dios. Esto era lo que tenía que testimoniar el pueblo de Dios, que Dios es el Dios verdadero, el Dios único del universo. Esa es la misión que Dios desde el principio dio a sus escogidos, ¿verdad? Muy bien. Además nos dicen las Escrituras que nosotros tenemos un llamamiento semejante. Nosotros podríamos preguntarnos hoy por qué tenemos que hablar de estas cosas antiguas, de estas cosas que casi nunca se charla. Porque si nosotros entendemos y comprendemos que Dios llamó a Israel, escogió a Israel como pueblo de Él,
para que lo conocieran, lo armaran, lo sirvieran y posteriormente fueran a darlo a conocer a las otras naciones. Eso nos enseña que este es el procedimiento de Dios, de acercar a los pecadores a su pueblo, a su iglesia, escogiéndolos, apartándolos para Él. Tú y yo también fuimos escogidos por la gracia de Dios como lo fue Israel escogido. Fuimos perdonados de todos nuestros pecados, limpiados de nuestros pecados con la gracia redentora de Cristo Jesús. Él nos escogió cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No había nada agradable y aceptable para Dios de nuestras vidas. Y así fijó los ojos en nosotros, porque su visión universal, esa visión no va a cambiar nunca, va a ser la misma hoy, mañana y siempre. Dios buscando al pecador para reconciliarlo con Él mismo a través del sacrificio de Cristo. Dios es inmutable, Dios no cambia y su plan de salvación nunca va a cambiar, porque su plan de salvación es inmutable como inmutable es Él en su naturaleza. Interesante, ¿verdad? Bien, entonces Dios nos dice también en las Escrituras que nosotros fuimos alcanzados con su gracia para también ser testigos del poder transformador de Dios. Hoy y mañana y por siempre será este el plan perfecto y la misión perfecta que Dios nos ha dejado como pueblo. La misión de dar a conocer la buena nueva de salvación en Cristo Jesús. Vamos a verlo en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, para ver ese llamamiento hoy a nosotros como iglesia del Señor. Primera de Pedro. Dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido. Nosotros somos linajes escogidos por la gracia de Dios. Tenemos una raza celestial porque nosotros tenemos parte de la naturaleza de nuestro Dios. Somos una raza escogida, una raza celestial escogida por Dios. Real sacerdocio. Nos identifica con el oficio sacerdotal de Cristo y somos sacerdotes porque podemos ir al santuario celestial por la fe a adorar a Dios y a interceder por los pecadores del mundo. Nación santa, nación apartada para Dios, nación también que vive santidad. Miren que Dios quería que Israel fuera un pueblo de santidad, pero Israel se desvió hacia la idolatría de las naciones paganas y por eso fue apartada temporalmente. Y hoy la iglesia es el pueblo santo de Dios, el pueblo apartado para Dios y el pueblo siendo justificado por la sangre de Cristo Jesús. Al ser justificado, la iglesia es santa, santa para nuestro Dios. Pueblo adquirido por Dios. Somos posesión de Dios porque Cristo Jesús nos adquirió por precio en la cruz. Él pagó con su vida el comprarnos, el redimirnos, y por eso le pertenecemos plenamente a Él. Es interesante que identifiquemos todos estos principios de nuestra condición de iglesia, de hijos de Dios, porque somos llamados a identificar y valorar nuestra identidad como iglesia. Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La misión, la responsabilidad de los que hemos sido escogidos, de los que nos sacaron de muerte a vida, es proclamar las maravillas y las virtudes de salvación de nuestro Dios. Es presentar al mundo la única solución al problema fundamental del hombre, que es el pecado. La única solución es Cristo y su obra redentora.
Y nosotros que hemos experimentado esa escogencia de parte de Dios, que hemos experimentado su gracia al acercarnos a su familia, el habernos sacado de muerte a vida, tenemos que ser sensibles cada día más por los que hoy no tienen la dicha de pertenecer al pueblo de Dios. Tú y yo estamos llamados a seguir anunciando el evangelio de la salvación para que muchos vengan a disfrutar de lo que tú y yo ya estamos disfrutando. Es una gran bendición poder hoy recordar, amada iglesia, que tú y yo fuimos escogidos entre 7.800 millones de habitantes que tiene el planeta Tierra para pertenecer a la familia de Dios. Fuimos escogidos para ser ahora hijos de Dios, para ser el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Eso es una bendición, es un privilegio que nosotros no merecíamos. Solamente por la bendita gracia de nuestro Dios podemos disfrutar hoy la condición de hijos de Dios. Por eso tenemos que darle gracias a Dios todos los días por su bendita gracia, por la bendita gracia de elección de nuestro soberano Dios. Y también darle gracias por su bendito amor por su pueblo escogido. Y podríamos preguntarnos, ¿cómo podemos ser testigos del Señor? Jesús le prometió a la iglesia primitiva, a sus primeros discípulos, que vendría sobre ellos el Espíritu Santo, y cuando recibieran el Espíritu Santo serían testigos de Él en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta el final de la tierra. Ese recurso lo tenemos tú y yo, porque fue el regalo que Dios nos da en el momento de haber oído el Evangelio de la salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados con la promesa del Espíritu Santo. Somos templo del Santo Espíritu de Dios, y ese es el recurso espiritual que Dios nos da para poder cumplir la misión de ser testigos del Señor. Y no solamente el Espíritu Santo nos da poder para testificar a través de su palabra, sino que nos da el poder para poder testificar con nuestra manera de vivir, con una vida que muestre a Dios, con una vida que muestre los principios de Dios, porque el Espíritu Santo es el único que nos permite ser hacedores de la palabra, obedientes y cumplidores a los mandatos del Señor, el Espíritu Santo de Dios. Y eso lo tienes tú y lo tengo yo, y podemos por eso vivir la vida que debemos vivir como hijos de Dios, como ciudadanos del cielo. Hermanos, miren que así como Dios prohibió a Israel tener una mezcla de amistad o de sentimiento con los pueblos paganos, hoy en la actualidad, la iglesia, que es el pueblo actual de Dios, también Dios le llama a no contaminarse con el mundo. Dios le llama a no ser amistad con el sistema con el sistema del mundo, con los estándares de vida del mundo. Porque el sistema que se revela contra Dios está siempre en contra de los principios de Dios. Y por eso nos exhorta y nos advierte el apóstol Santiago en el capítulo 4 de su carta, versículo 4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Si queremos ser amigos del estándar de vida del mundo, si queremos ser amigos y desear las cosas de este mundo, nos constituimos en enemigos de Dios. Eso es una palabra muy fuerte, muy grave. Yo no puedo imaginarme siendo enemigo del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso. Santiago condena el amor desordenado por las cosas del mundo como un adulterio espiritual, como una infidelidad para con Dios.
Dios quiere que le amemos a Él por encima de todas las cosas. Que el amor a Dios nos excluya de amar al mundo, que es un sistema que se rebela contra Dios. Es una bendición, amada iglesia, recordar hoy nuestro llamamiento, nuestra escogencia en Cristo Jesús, porque es el principio para ir identificando los valores que nos asisten como la iglesia del Señor. Y ahora que vamos a participar de la Santa Cena del Señor, debemos tener en nuestra mente una actitud de agradecimiento con nuestro Dios por haber ofrendado su vida en la cruz para que nosotros fuésemos salvos y pudiésemos pertenecer a la familia de Dios. Participar de la Santa Cena es recordar que Cristo Jesús es la provisión dada por Dios para satisfacer su justicia. Su ley demandaba muerte por el pecado, y Cristo, siendo hombre sin pecado, se ofrece en sacrificio para satisfacer la justicia de Dios y para calmar la ira de Dios en contra de nuestros pecados. Hoy es un día maravilloso para celebrar con alegría este sacrificio, esta muerte de Cristo Jesús, porque a través de esa muerte sagrada adquirimos vida y vida eterna. Fue el camino para ir directamente a la presencia de nuestro Dios y asegurarnos nuestra presencia en la eternidad con nuestro Dios. Cuando Cristo expiró su vida en la cruz, dice en las Santas Escrituras que se rasgó el velo del templo de arriba hacia abajo para tener ahora acceso directo al trono de la gracia de nuestro Dios. Por eso tú y yo podemos ir diariamente ante la presencia de nuestro Dios por el sacrificio redentor de Cristo Jesús. Cristo Jesús en la cruz tomó tu lugar y tomó mi lugar. Nos sustituyó en ese severo juicio por nuestros pecados. Y da gozo saber que Cristo resucitó al tercer día, comunicando Dios hacia la humanidad que había aceptado el sacrificio de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Esa es la seguridad. Por eso, recordar la muerte de Cristo, debemos recordarla con alegría y con gozo, porque fue el instrumento que Dios utilizó, el procedimiento que Dios utilizó para darnos vida y vida eterna en Cristo Jesús. El pan y el jugo son símbolos, simples símbolos que representan el pan, el cuerpo de Cristo quebrado en la cruz por la muerte. Y el jugo representa la sangre derramada por Cristo en la cruz para redimir nuestros pecados. Porque Dios ha dispuesto que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces también quiero recordarles que los que han recibido a Cristo, los que han aceptado a Cristo, los que lo han confesado como Señor y Salvador de su vida, son los que pueden participar de este recordatorio. Porque así lo estamos identificando a Jesús como nuestro Cordero Pascual. Igualmente los padres son responsables de si sus niños pueden o no pueden participar en esta Santa Cena. Sus padres, cada padre sabe si su hijo ha entendido quién es Cristo y cuál fue su obra en la cruz, qué representa el pan y qué representa el vino. Cuando nosotros comamos del pan y lo estemos triturando con nuestros dientes, recordemos que así fue triturado Cristo en el Calvario, en la cruz, para darte vida y salvación eterna a ti y a mí. Vamos a la primera carta de los Corintios, capítulo 11, para celebrar la Santa Cena del Señor. Dice el apóstol Pablo:
Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos de la copa, hermanos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amado Señor Jesús, hoy, Señor, te expresamos nuestra gratitud de corazón por haber ofrecido tú tu vida, Señor Dios, para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda nuestra maldad y para darnos vida y vida eterna. Gracias, Señor Jesús, por sustituirnos en el juicio de la cruz. Señor, gracias. Gracias porque tu sacrificio nos justifica plenamente delante de Dios. Por el pago que hiciste, hoy somos declarados inocentes, plenamente inocentes por nuestro Padre Dios. Quedamos sin deudas pendientes con Dios. Estamos plenamente justificados, Señor Dios. Y eso nos da la seguridad que compartiremos la eternidad contigo, con tu reino, con tu Padre Celestial y con todos los santos que ya moran en tu presencia. Amado Señor Jesús, te pedimos, nos guíes en cada día de nuestro caminar a vivir nuestra salvación, a crecer en vida en nuestra salvación. Que este recordatorio, Señor Dios, impacte tanto nuestras vidas que lo recordemos en nuestro caminar de una manera que lleguemos a glorificarte con nuestra manera de vivir. Te lo pedimos, amado Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga.